Iglesia Generación de Adoradores presenta Familias con Propósito. Los pastores Gerardo Valdés y Alicia Hernández les dan la más cordial bienvenida. Comenzamos. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti. Me acompaña como siempre mi hermosa esposa Alicia Hernández. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Buenas noches para todos quienes nos escuchan en esta hermosa y bendecida noche. Gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo un tema interesante sobre las familias. Así es que reciban un fuerte abrazo, un saludo afectuoso de parte de Alicia y Gerardo, y creo que va a estar muy interesante este tema. Amén. Un tema en la palabra de Dios para cada familia con propósito. Así que bienvenido, prepare su corazón, prepare su alma, y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Neuma 104.5 FM y también por la página de Facebook. Denle por favor ahí su like a la página de Neuma también. Escucha su sonido, aquí estamos, y para cualquier mensaje, oración, petición en particular, tenemos el WhatsApp 8442-92-92-24, repitiendo 8442-92-92-24. Así que arrancamos una emisión más de Familias con Propósito. Y el tema de hoy, mi amor, como lo hemos estado analizando en la palabra del Señor, es un tema que pues todas las familias hoy enfrentamos, y lleva por nombre, aquel que nos escuche vía en su coche, en su trabajo, en su celular, en cualquier medio que nos esté escuchando, lleva por nombre ¿Cómo vencer a los enemigos de la familia? Sabes que así como hay una pandemia, como hay un virus que está atacando a la humanidad que es invisible, hay también muchos enemigos invisibles que tratan de dividir la familia, de atacarla, de dañarla. Así que, mi amor, ese es el tema, ¿cómo vencer a los enemigos de la familia? Así es, y creo que es bien interesante hoy ponernos a reflexionar si nos identificamos con alguno de estos enemigos que está atacando ahorita nuestra familia. Las familias son el núcleo de la sociedad, creo que instituidas por Dios legítimamente. Amén. Con un propósito, no únicamente aquí en la tierra, sino un propósito eterno, y creo que vamos a ser edificados por medio de su palabra esta noche. Así es, estaremos viendo algunos ejemplos de familias en la Biblia que se enfrentaron, ¿verdad, mi amor?, a diferentes situaciones, como hoy en día nos hemos de estar enfrentando todos los días, aquellas familias que estamos luchando por mantener un hogar sano, un hogar estable, un hogar próspero, pero lo más importante, un hogar con la salvación de Jesucristo en su seno, en su corazón. Así que hoy que nos escuchas, y por cualquier situación que tu familia esté pasando, sea física, sea espiritual, sea de alguna enfermedad, problema económico, situación familiar, hoy en el nombre de Jesús y a la luz de la palabra de Dios, créeme que tenemos nuestra fe fundamentada en Cristo Jesús, que toda necesidad que llega a los pies de Jesús, con esa entrega de cada alma, puede ser contestada en la misericordia y perfecta voluntad de nuestro Dios. Y como este programa ya sabe usted que tiene el formato de palabra y música, vamos entonces a abrir este tema con una canción, mi amor, que si la quieres presentar, por favor. Estamos en Familias con Propósito, somos la Iglesia Generación de Adoradores, estamos transmitiendo en Neuma 104.5 FM, escucha su sonido, y vamos a tener, como le he dicho, el celular 8442-92-9224 abierto para cualquier petición o necesidad. Adelante, mi amor. Sí, vamos a escuchar la primera canción y bienvenidas. Ya están viendo aquí ya dos familias, la familia de Rosa María Sánchez, bendiciones hermana. Amén. Y la familia de Odín Lugo ya están listos, preparados para escuchar la palabra. Amén. Del Señor. Y vamos a la primera canción, que se llama Esperanza para la Familia. Si hay problemas en tu casa, en todas las casas hay problemas, en todas las familias pasamos dificultades, pero hay esperanza. Amén. Vamos a escuchar esta hermosa canción y después continuamos. Amén.
nuestro camino hacia la eternidad, con mi familia al fin llegar a tu trono de amor, porque eres la esperanza, esperanza para la familia, el camino para un final feliz. Si Jesús es quien sostiene el lugar en este mundo, hay esperanza en Él, esperanza para la familia, el camino. Es Jesús quien fortalece el lugar en este mundo, hay esperanza en Él. Toma nuestra vida hoy, restáurala con tu palabra de luz, que nuestro hogar pueda brillar, que hable de ti, que eres la esperanza, esperanza para la familia, el camino para un final feliz. Si Jesús es quien sostiene el lugar en este mundo, hay esperanza en Él, esperanza para la familia, el camino para un final feliz. Es Jesús quien fortalece el lugar en este mundo, hay esperanza en Él. Si Jesús es quien sostiene el lugar en este mundo, hay esperanza en Él, hay esperanza en Él. Bendiciones a todos aquellos que siguen conectados y se están agregando a la transmisión de Neuma 104.5 FM. Somos el programa Familias con Propósito. Bienvenida, Rosario Ramírez. Gracias por tu apoyo y estar también al pendiente de esta transmisión. Y vamos ya de lleno, mi amor, al tema, cómo vencer a los enemigos de la familia. Amén. No podemos negar las dificultades familiares, tampoco podemos hacer a un lado las tristes estadísticas de la realidad familiar de hoy. Se multiplican los divorcios, adolescentes lideran pandillas, niñas de 11 y 12 años son madres. Son impresionantes los altos niveles de violencia intrafamiliar que estamos viendo hoy en día a causa de la pandemia, por la necesidad de estar todos encerrados, ¿verdad? Desintegración familiar, crisis, son enemigos que, como decíamos, son invisibles, pero están ahí atacando. Y diste un punto muy importante, mi amor, la convivencia familiar en tiempo de crisis, creo que también refleja una situación de riesgo, ¿verdad? Sí. Que es muy importante también canalizarla correctamente en la palabra del Señor y que ese estrés, que esa convivencia no llegue a hacer daño a la familia. Ajá, y esta realidad contrasta con la voluntad de Dios para las familias, ya que el Señor nos dio su vida para todos. Amén. Dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así es que luchemos por la familia que Dios nos ha dado. Dios está con nosotros. Amén. Que eso es lo más importante. Así es que veamos cuáles son los enemigos que atacan a nuestras familias, a nuestro hogar. Algunos, porque podríamos pasarnos mucho tiempo sobre horas este y horas tema. hablando de lo que se enfrenta a una familia, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el primer punto de cuál es uno de los enemigos, cómo vencerlos. Vamos a ver familias que han pasado pruebas y crisis y dificultades. Una de ellas
en la palabra del Señor, y una que tú conoces muy bien. En Mateo 1, 18 y 19 dice la palabra del Señor así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y empieza un matrimonio de recién casados con problemas. Así es. Como en todos los matrimonios. ¿Recuerdas cuando te casaste? Hubo dificultades desde un principio. Quienes nos están escuchando, nuestros radioescuchas de Neuma, Sí. ¿han tenido algún problema desde que empiezas? Hay parejas que así empiezan, desgraciadamente. Desafortunadamente hay situaciones de crisis, de riesgo, de compatibilidad, de emociones, de caracteres, y entonces empieza esa situación de estira y afloja, ¿Sí? y puede haber ahí un riesgo, una crisis, pero creo que hoy en la palabra del Señor hay la esperanza, como esta canción se decía. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu casa, hay esperanza para tu hogar, en el nombre de Jesús. Sí, y aunque este matrimonio del que estamos hablando, José y María, los padres de nuestro Señor Jesús, fueron diseñados desde el cielo. Esto ya era un plan divino del Señor para esta pareja. Y aún así tuvo crisis, y una crisis muy importante que superar, tanto que José pensaba abandonar secretamente a María. Y fue influenciado tal vez por celos, tal vez creyó que había sido engañado. Inseguridad. Luego Dios le enseña que el embarazo de su mujer, de María, era una obra del Espíritu Santo. Milagro poderoso. En la presencia de Dios conocemos el consejo de Dios ante la crisis familiar. Y sabes, amor, yo creo que José fue a Dios. Así es. Fue al Señor. Y Dios mandó ángeles para que hablaran con José. Ajá. Lo tranquilizaran, esa ansiedad. Imagínate, pues es lo que se enfrentó José, lo hemos visto. Él le dice María y el ángel que María está embarazada, y él no ha tenido intimidad con María, ¿sí? Aún no ha sido desposada, y él en su hombría no alcanza a comprender qué está pasando, ¿verdad? Entonces Dios trabaja con él, Dios manda ángeles, y como tú dijiste muy acertadamente, José se acerca a Dios. Hoy todo conflicto tiene uno que acercarse a Dios. Así es. Porque la solución puede ser humana, o puede ser momentánea, o puede ser circunstancial, y puede durar días, horas o meses, o años posiblemente. Pero la solución en Dios es eterna. Así es. ¿Sí? Y más que nada, si tú conoces a alguien que está recién casado y que ya está en una crisis de esta naturaleza, ¿Sí? ¿verdad? Tal vez no parecida por diferentes circunstancias o problemas, pero si tú sabes que alguien ya empezó desde cero su matrimonio con dificultades, háblale y dile: hay esperanza, acércate a Dios, escucha la voz de Dios para tu vida, y el Señor dará dirección. O si tú eres un matrimonio recién casaditos, recién unidos, recién estrenados, hay esperanza en Cristo. Las estadísticas de divorcio ahorita, desgraciadamente, son muy altas. Y tristemente, pues hay leyes que ahora permiten divorciarse en manera express o mucho más rápida que antes, y eso ha incrementado el número de divorcios de parejas que no se llevan bien, o que no buscan en Dios una solución, o que tratan también de arreglar su problema a su modo o con terceras personas. Sí. Y sí, mejor hay que ir al Señor, Amén. Hay que pedir dirección a Dios, y seguro Él nos da el camino a seguir. Amén. Y que no se acabe el matrimonio a los primeros añitos de casados. Correcto. Otro matrimonio que también enfrentó una crisis de comportamiento del hombre, del esposo, está en Primera de Samuel. Estamos dejando ahí los pasajes y los estaremos dejando en la página. Primera de Samuel 25, del 2 al 3. Hay un pasaje ahí de dos personajes, un matrimonio entre Nabal y Abigail. El hogar de Nabal y Abigail era un matrimonio difícil, complicado, está en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel,
y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Veamos a qué se enfrentaba una mujer sabia, entendida, inteligente, hermosa, ¿sí? Porque no hay mujer que no sea hermosa, pero este hombre tenía una situación que aquí vemos algo muy importante. Ni lo económico, mi amor, ni lo material podía transformar el corazón de este hombre. Era duro y de malas obras. Entonces Nabal era un hombre soberbio y terco, ¿sí? Ahí el hombre diga ay, o diga amén, o diga ay, me están tirando con todo por aquí. Pero realmente la palabra nos ubica y dice, a ver, un hombre puede ser soberbio, terco, altivo y obstinado. Y seguramente por esa actitud que tenía, maltrataba a sus trabajadores, a la gente que convivía con él, y por obvias razones a su esposa Abigail, que era, repito, una mujer sabia, entendida y de hermosa apariencia. Buen número, imaginemos esto, era un matrimonio con unas relaciones ásperas y muy difíciles, y hoy le han dado un nombre, mi amor, en esta generación, que le llaman un matrimonio tóxico, o una relación tóxica. Una relación. Una relación tóxica, aquella que te contamina, aquella que no te hace feliz, aquella que te estresa, aquella que te oxida, aquella que no te permite crecer. Hoy, en el nombre de Jesús, toda relación, por nombre que tenga, por donde lo ubique la sociedad, tiene sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, buen número de hogares se disuelven por el orgullo, que no permite aceptar los errores y tampoco permite pedir ayuda. Ajá, así es. Y aquí nos habla de que Nabal era el malo, era el soberbio, era el orgulloso, ¿sí? Pero se da también la otra cara de la moneda. Exacto, también que la mujer esposa o la novia puede ser en la misma forma soberbia, terca, altiva u obstinada. Y no es una cuestión de género, no. Es una cuestión de actitud. Ajá. Y había que llevar sanidad a ese matrimonio. Adelante, mejor con el siguiente matrimonio de ejemplo. Ajá. Un saludo a Eduardo Almaguer, que nos escucha desde el taxi. Gracias, Dios te Eduardo. bendice, Eduardo. Ellos, un hermoso matrimonio. Eduardo y Joana. Así es, estamos hablando de matrimonios, de familias con conflictos, con dificultades. Y yo sé que Eduardo y Joana son una pareja guiada por Dios, que el Señor está sacando adelante junto con sus hijos, 3 hijos, igual a muchas familias que conocemos, que tomados de la mano del Señor salimos adelante. Pero perdón, mi amor, pero qué hermoso es ver lo que Dios hace en un matrimonio. Cuando ese matrimonio le permite a Dios trabajar en él. El ver el caso de Joana y Eduardo, un matrimonio con propósito, un matrimonio que se esfuerza cada día por seguir adelante, educar bien sus hijos, y ahí la llevan, van muy bien, adelante, síganse amando, síganse valorando, síganse respetando, y verán cómo la gracia de Jesucristo cada día bendice más su hogar. Y así para cualquier matrimonio o relación que esté empezando hoy, o que ya tenga también años, ¿verdad? Como nosotros. Y bueno, estamos hablando y tocando el tema de las dificultades en las familias, de las crisis familiares, de los enemigos que vienen y atacan a las familias. Y vamos a dar otro ejemplo de una familia que también tuvo conflicto. Y la primera familia de la humanidad. Sí, de hecho, la primera familia que tiene una crisis, una familia que llegó un día que Adán y Eva, cuando el hermano mayor se llenó de odio hacia el hermano menor, llegó a matarlo. Y lo hizo, sí. Lo hizo. Imagínate, ya no hablamos únicamente de un enemigo de la familia, sino de una crisis, de una tragedia familiar. División mortal, Caín mató a Abel. Cuando las diferencias no son atendidas a tiempo, pueden crecer de tal manera que traen destrucción familiar. Pero con Dios podemos superar toda dificultad en la familia. Imagina el corazón de Adán, de Eva, al ver que la misma sangre se destruía, y conocemos familias que entre mismos hermanos se atacan de una manera que pareciera que fueran enemigos acérrimos. Por mucho, ¿verdad? Que no hubieran nacido de la misma mamá. Exacto. O engendrados por el mismo papá, y se generan esas
rencillas que le llaman, ¿verdad, amor? Generacionales, Sí. ¿verdad? Que familias que cada día se odian más, aunque son de la misma sangre, pero ese espíritu que entró en Caín, hoy sigue en este mundo contaminando familias, Sí. hoy sigue lastimando la sociedad terriblemente con asesinatos, ¿verdad? O lastimando ese seno hermoso de la familia. Sí, no dejemos nosotros como padres que el enemigo número uno de los celos, de la envidia, entren a casa con nuestros hijos. Ayudémosle a nuestros hijos a amarse, a respetarse. No tengamos preferidos, no tengamos preferencias, no hagamos distinción, no hagamos comparaciones, eso es muy malo. Exacto. Porque siempre hemos aprendido que los hijos son como los dedos de una mano. Cada uno es diferente y cada uno tiene su función particular. Amén. Y creo, mi amor, que la raíz del problema de Adán y Eva empezó cuando ellos decidieron apartarse de Dios. ¿Verdad? Así es. Pecaron contra Dios, fueron desterrados del paraíso y se les complicó la vida. Sí. ¿Verdad? Se les complicó su vida. Alejarse de Dios, familias que nos escuchan, es lo peor que podemos hacer. Cuando alguien decide alejarse de Dios, alejarse de Jesús, tarde que temprano habrá consecuencias, mi amor, muy terribles. Así que estamos a tiempo de que la esperanza mantenga viva a nuestra familia. Amén. Vamos. Y aquí hablando de esperanza, aquí saludos al hermano Eduardo Ruiz, que nos escribe una frase muy bonita. Hay una esperanza para el mundo hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Así es, hermano, lo creemos y por eso tocamos este tema. No porque nunca hayamos tenido problemas o enemigos en nuestra familia. Día a día se mantienen esos enemigos, como dicen los ejércitos, agazapados afuera de la casa, esperando que la puerta se abra para atacar y meter sus artimañas y estrategias, y dice la Biblia, y malas maquinaciones, ¿verdad? Que el enemigo trata contra la familia. Qué hermosa frase de nuestro hermano que nos escucha, Eduardo Ruiz. Y bueno, continuamos. Vamos a la última familia de ejemplo antes de ir al siguiente corte musical. Aquí en Familias con Propósito ya hemos hablado de Adán y Eva. Hemos hablado de Nabal y Abigail, perdón. Y ahora veamos otro matrimonio que fue el de Abraham y Sara. Abraham, el padre de la fe. También un día a la tierra donde habitaba Abraham con Sara, llegó sequía, mi amor. Llegó escasez. Y hablamos entonces de una crisis económica. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones económicas, mi amor, que complican la relación? ¿Sí? Ante esta, el hogar puede verse tentado ante una crisis económica, tentado a cometer graves errores, a endeudarse, a pedir prestado por decisiones apresuradas, poniendo en riesgo todo el patrimonio y futuro familiar. No te apresures ante la situación económica que hoy estés enfrentando como familia. Ora. Es lo que hizo Abraham y Sara, y Dios les indicó, mi amor, ¿te acuerdas? El camino correcto. Fueron a Egipto, se refugiaron y Dios los bendijo porque había una promesa en Abraham que su simiente sería bendecida. Medita las escrituras, lee la palabra y sigue el consejo de Dios. Muchos hoy en día, como Abraham y Sara, podemos estar enfrentando, mi amor, situaciones económicas y más en esta crisis pandémica, complicaciones, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que ha tenido que vender su automóvil, regresar su casa porque no la puede pagar. Antes de una decisión tan arriesgada que ponga en crisis el patrimonio familiar, ahí están las características de un hogar que se mantiene firme ante cualquier enemigo. Ora, medita en la palabra y sigue el consejo de Dios. Amén. Vayamos a la siguiente canción, mi amor. Sí, vamos a escuchar la siguiente canción, una canción muy alegre. Estamos con el tema guapachosa, de merengue cristiano. Así es, pero vamos también a disfrutar una alabanza que nos motive y nos ponga alegres en esta noche. La familia de Dios con Giovanni Blanco. Amén. Somos Familias con Propósito en Neuma 104.5 FM. Escucha su sonido. Yo conozco una familia preciosa que canta con alegría y vive siempre gozosa.
cuando enfrentan los problemas. No se quejan ni murmuran, porque tienen de su parte una victoria segura. Qué chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. Qué chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. No he visto en esta familia Uno desamparado, el espíritu los une, viven enamorados, a través de Jesucristo. el Padre los ha adoptado, Por ellos Él dio su vida. allá en la cruz del Calvario. Qué chévere, chévere, chévere son, La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. Qué chévere, chévere, chévere son, La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. Qué chévere, chévere, chévere son, La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. Qué chévere, chévere, chévere son, La familia de mi Señor, pero qué chévere, chévere, chévere son. de esa familia yo no me voy. Regresamos a Familias con Propósito. Qué chévere son las familias que tienen a Jesús en su corazón. ¿Tú quieres ser una familia chévere? Ya está Jesús en tu vida. Celebra que eres chévere, que eres alegre y que cualquier problema en Jesús tiene solución. Y si aún no le recibes, estás a tiempo de abrir tu corazón, recibir a Jesús en tu corazón, aceptarlo, buscar una iglesia, un pastor, leer su palabra y seguir la carrera cristiana como Pablo, para que Dios te mantenga en un hogar feliz, no sin problemas, pero sí feliz y guiado por su misericordia. Amén. Adelante, mi amor, vamos con el siguiente punto. Sí, amén. Y estamos viendo los enemigos de la familia, lo que destruye a las familias. Ya vimos que las crisis llegan a todas las familias. Ya vimos ejemplos bíblicos. Ahora vamos a mencionar a algunos solamente de los enemigos que vienen. Recuerda lo que dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que hay muchos que vienen a querer atacar nuestras familias, pero hoy vamos a escudriñar el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Es buscar lo propio, es buscar la satisfacción personal, es aquella actitud que solo espera recibir todo el tiempo, es la indiferencia ante la crisis del otro. Qué duro, ¿verdad? Qué enemigo tan mortal es este espíritu, porque realmente es un espíritu. Sí, el muy egoísmo, complicado. ¿verdad? Muy complicado. Luzbel lo manifestó en el cielo cuando se reveló. Fue rebelde, fue soberbio, fue egoísta. Solamente pensó en él. Así es. Y dice Filipenses 2:3 de la Nueva Versión Internacional así, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. Y creo que cuando el egoísmo entra a casa y cuando uno de los integrantes de la familia es egoísta o somos egoístas, ¿verdad? Tomamos ese papel, creo que primero a Dios no le agrada. Segundo, empiezas
a destruir sin darte cuenta la familia. Si nosotros como mujeres actuamos egoístamente y queremos toda la atención para nosotras, queremos todo lo mejor para nosotros como mujeres o como cualquier persona, ¿verdad?, que tome esta actitud de egoísmo, puede ser empezar a destruir. Y recuerda que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Así es que no dejemos que el egoísmo haga presa de nuestra vida, porque si no estamos afectando a nuestra familia. Amén. Y si en este momento hay ese espíritu egoísta en alguna de nuestras familias que esté, como dice la definición que mi esposa compartía, busca lo propio, no trata de agradar a los demás. Una familia es aquella que se apoya, se ayuda, se soporta, se alienta, ¿verdad? Y nunca es una isla separada para que cada quien haga lo propio, sino que se va complementando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vencemos el egoísmo? ¿Cómo es que contrarrestamos a ese espíritu? Porque esa es la enfermedad, el egoísmo. ¿Cuál es el antídoto? El amor de Dios, no hay otro. En el corazón del hombre es la solución, mi amor. Porque el amor, dice la palabra, cubre multitud de faltas. Y Jesús llevó en la cruz esa multitud de faltas. El amor nos hace pensar más en el otro que en nosotros mismos. El amor ágape, ¿verdad? Por amor Dios dio a su precioso Hijo. Con el amor de Dios es que podemos vencer nuestro ego. Y de ahí viene la palabra egoísmo. Ego, el que piensa solo en él, el que piensa en su satisfacción, el que quiere hacer siempre su voluntad, es alguien egoísta. Y la palabra de Dios en la siguiente cita, para contrarrestar al egoísmo, el amor es, 1 Corintios 13, una cita, un antídoto, una vacuna que nos protege ante el egoísmo. 1 Corintios 13, 14 al 5, dice mi amor, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Así que ante cualquier situación de egoísmo que estemos viviendo, vayamos a 1 Corintios 13 a buscar el amor verdadero de nuestro Dios. Siguiente, mi amor. Así es, y ya vimos una actitud que es el egoísmo. Ahora vamos a ver una acción, algo que se da comúnmente en los hombres y últimamente también en la mujer. ¿Sí? Ante el activismo. ¿Y qué es esto? Pues hacer muchas cosas, ¿verdad? Fuera de tu casa. Muchas ocupaciones fuera de tu casa. No hay tiempo para la familia, ni menos tiempo de calidad. El estrés generado por las altas velocidades de la sociedad actual produce mucha presión y relaciones ásperas en casa. Pues no estás como tu mujer, trabajas tal vez, o tu hombre llegas ya muy cansado y quieren tus hijos, tu esposa interactuar contigo, atención, y pues tú como estás cansado no la quieres. O viceversa, la mujer también trabaja, o llenarte de exceso de actividades y de compromisos te trae un agotamiento físico y que aparentemente no pasa nada, pero sí, tarde o temprano pagamos la factura de darle más tiempo a otras cosas, a otras ocupaciones que a la propia familia. Así es que ponemos el hacer por encima del ser. Así es. Y se presenta, mi amor, descuido, ¿verdad?, en la relación familiar. Y Mateo, si comparte la cita, mi amor, Mateo 16. Mateo 16, 26 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos no estaremos ahorita en esa situación? Por tal de darle solución a una necesidad, nos podemos perder en esa búsqueda. Porque la prioridad no es Dios, sino satisfacer una necesidad. Y la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Así es que tenemos que juntos darle un equilibrio a esto. Tu papá, tu mamá, ustedes hijos también, equilibren sus actividades para que estén juntos, hagan algo juntos,
somos equipo. Amén. Nosotros como familia podemos darle gracias a Dios porque Por somos el equipo un hermoso de equipo nuestra que, familia. que Dios nos ha prestado con nuestros hijos. Créanlo que si nosotros estamos aquí es porque alguno de ellos, alguno de los tres está involucrado de alguna manera Amén. en todo lo que hacemos para el Señor. Y eso es un gozo y una alegría como padres Amén. y una gran bendición. Amén. Así es que hay que quitar un poco de actividades. Así es. Entonces, la siguiente actitud, mi amor, después de las actividades de exceso, es la ausencia, vamos a la economía, la ausencia de un presupuesto familiar, cuando se gasta más de lo que se tiene. Sí. Eso provoca también un enemigo en la familia. La ausencia de una correcta planificación financiera o darle más valor a los tesoros materiales que al tesoro familiar, a la esposa, a los hijos, que es un tesoro que Dios nos ha encomendado. Así que cuidemos. Hay gente que se desvive por el tesoro material y el tesoro más preciado que es la familia la descuidamos. Y la palabra en 1 de Pedro 5, capítulo 8, nos invita a ser buenos administradores en todos los sentidos y más en lo económico. Y dice la palabra en 1 de Pedro 5, 8, sed sobrios, que es ser un buen administrador, ser centrado, ser no fácilmente contaminado, ¿sí? Y velad, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ahí están los enemigos del matrimonio, de la familia, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a que se endeude, a que se enoje porque no completa, a que se moleste porque no tiene lo suficiente. Y qué triste, ¿verdad, mi amor? Que siempre a veces el ser humano anhela tanto lo que no tiene, que desperdicia lo que tiene. Y hoy en día démosle a Dios gracias por las bendiciones que tiene para nuestra vida diariamente. Llevamos cerca de un año de pandemia y no ha habido un día a su misericordia que no haya un plato de pan en nuestras casas. Eso es por su misericordia. La mala administración ante el fracaso provoca iras, mi amor, caos en el hogar, y le damos más empuje al éxito en los negocios, puede producir descuido familiar y conyugal. Dios nos quiere bendecir en todo, pero es necesario administrar bien lo que el Señor nos da. Un enemigo es que esa crisis financiera nos ahogue en rencor, en peleas. Y mira lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, no dice de algunos males, dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por flechas, por enemigos de muchos dolores. Así que tengamos un plan financiero adecuado a las necesidades y a lo que realmente se puede lograr en casa. Amén, mi amor. Vamos con la tercera parte. Vamos ya con el último punto, sí, antes de la conclusión, el último punto. Otro enemigo muy importante que viene en contra de nuestras familias es la falta de comunicación en el núcleo familiar. Es uno de los más grandes enemigos de la familia. Es la mayor causa de consulta a psicólogos y consejeros. Con todo respeto para los psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no hay comunicación en el hogar? ¿O qué se pierde? ¿O por qué se pierde esta comunicación? Por la falta de respeto. Es una de las principales causas, ¿verdad? Por la que se pierde, por la falta de respeto, por no valorarse el uno al otro, por el maltrato físico y verbal, por la soberbia y el orgullo, como en el caso de Nabal, ¿verdad? Por el desorden en las prioridades de la vida de cada quien. Y es vital sentarse, escuchar y valorar lo que el otro quiere decirnos. Muy importante, mi amor. Saber escuchar. Saber escuchar, porque siempre hemos comentado que la falta de comunicación es como la falta de aceite en el motor del coche. El día que ese motor se queda sin aceite, se desviela, se daña, se rompe, se quiebra
y la inversión es alta para repararlo, ¿verdad? Ajá, dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Qué importante reto. ¿Verdad? Para tener una buena comunicación debemos de seguir las instrucciones de la palabra. Es prontos para oír, escuchar, saber escuchar, tardos para hablar, es pensar antes de hablar y lo más importante, tardo para enojarnos, no enojarnos a la primera. Y dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así es que antes de responder, de contestar, para poder lograr una buena comunicación, aprendamos a escuchar y a saber responder. Imagínate, mi amor, cuántos matrimonios, familias, nos hubiéramos evitado conflictos tan graves o tan mortales en muchas ocasiones. Hay casos terribles, de gente que está en cárceles, que fue apresada o que está huyendo porque pues hubo muerte en su familia por discusiones, ¿sí? Por una respuesta agresiva. Por una respuesta agresiva, y creo que la palabra hoy es clara para invitarnos a mantener esa paz familiar que tanto se anhela. Y creo que este mensaje de Pablo, de Santiago, perdón, todo hombre sea pronto para oír. Y cuando habla de hombre, mi amor, habla de mujeres, hombres, jóvenes, tardo para hablar y tardo para airarse. Si te das cuenta, es pronto para oír y dos formas de ser tardos: tardo para hablar y tardo para enojarse. Vamos a la conclusión, amor. Vamos a la conclusión antes de ir al tercer tema musical. La familia es diseño de Dios. No la creó el hombre, no la sociedad. Nació en su corazón. Mira qué hermoso es esto. Pensemos y sintamos esto en nuestra vida. Algunas veces se enfrenta crisis, como las hemos visto y las podamos estar experimentando, pero es ahí donde debemos acercarnos a Dios, escuchar su consejo y seguir su dirección con un corazón manso ante su voz, confiando en su poder y amor. Podemos derrotar, di conmigo, podemos derrotar estos y otros enemigos de la familia, porque Jesús está con nosotros. Amén. Ahora declara en el nombre de Jesús de Nazaret, no en nuestra voz, no en nuestra palabra, sino en la palabra de Jesús de Nazaret, Amén. que todo enemigo de nuestra familia, Amén, al cual hoy nos estemos enfrentando, es vencido por la sangre de Jesús. Crisis financiera, crisis familiar, falta de comunicación, celos, orgullo, soberbia, división, declara con fe que en el nombre de Jesús, mi amor, Amén, la sangre de Jesús tiene poder para sanar nuestra familia. Por eso nos despedimos con esta última cita, Filipenses 1, del 9 al 10. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Amén. Hermosa cita que nos invita a Filipenses 1 del 9 al 10. Amén. Y nos despedimos con la última canción que se llama La Familia. Amén. Dios te bendiga, familia con propósito, que esta palabra bendiga tu vida, al que nos escuche, al que nos ve, y que hoy llevemos, mi amor, a los pies de Jesús toda necesidad, toda crisis, todo problema. Regresamos dentro de 15 días, primeramente Dios, que haya vida y salud y tiempo, ¿verdad? Y recursos, pero aquí estamos en Neuma 104.5 FM. Escucha su sonido y esto fue Familias con Propósito. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios te bendice. Por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte.
llega después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor.